Buenas tardes, tengan todos ustedes. Se borró el video que estaba transmitiendo hace un momento. Hoy es 10 de abril de este año 2023. Me encuentro aquí en Acapulco, Guerrero, en México, pero en Guerrero, en Acapulco. Le voy a pasar la panorámica del mar y lo que se llama la puesta del sol, para que usted disfrute. Aquí el calor es fuerte, fresco, pero sí está fuerte, como ya bajó, va bajando, pero ha llegado como a 35 grados. Entonces, mire, le voy a pasar el paisaje del mar aquí en Acapulco. Esta es la vista. Este es lo que se conoce como el mar abierto. Pie de la cuesta, mar abierto. Y bueno, acá viene lo de la puesta del sol. Ahí está lo de la puesta del sol. Qué maravilloso. Va bajando el sol. La puesta del sol. Bueno, queridos hermanos, ahorita se borró la transmisión. Estoy volviendo a transmitir. Vengo a hacer esta transmisión. 10 de abril del 2023. El hermano Alberto Colín. Estoy aquí en México, pero en el estado de Guerrero, Acapulco. Ya en unos días voy al estado de México, donde yo vivo, allá por mi cuestión de mi trabajo, porque ya el Poder Judicial, los juzgados ya abrieron desde hoy lunes, abrieron el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial de cada uno de los estados de la República. Entonces, voy a comentar lo siguiente, hermanos. Para mí fue una bendición haber venido a San Marcos Guerrero, donde vi a mis hermanos que viven ahí y también tienen su casa en Techale. Ganamos almas. Fue algo tan impresionante que Dios, vimos su gloria, la honra y la gloria de Dios. Hermanos, yo le pido de favor que si usted quiere que vaya yo a predicar, yo lo hago con gusto y sin costo alguno. Si usted me dice, hermano, yo le invito a predicar a tal lugar, yo voy con gusto y yo no ando cobrando por andar yendo a predicar. Yo no cobro, hermanos, pero es una bendición ir a predicar y ganar almas para Cristo. Esa es una bendición. Bueno, quiero regresar, hermano, no sé cuánto tiempo, pero hay lugares donde hay que ir para arrebatarle las almas al diablo. Hermano, a donde Dios me mande, así sea un lugar muy terrible, donde haya narcotráfico, donde haya culto a la muerte, donde sea, mientras Dios me respalde y me dé permiso y vaya con el poder de Dios, sí voy, sí lo hago, hermanos. Bueno, hermanos, lo que le voy a decir a continuación es para aclarar una situación. Mateo 7, dice el primer versículo de Mateo 7: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que medís seráis medido. Si usted lee el capítulo 7 más adelante, ahí se va a dar cuenta que Dios a nosotros nos da una capacidad de emitir juicio sobre algo, sobre alguien. Es decir, que tenemos esa capacidad de ir y exhortar a un hermano que no está conduciéndose bien. Podemos llamarle la atención decentemente, como el Señor nos dé la sabiduría, podemos tener esa capacidad. Pero Dios a nadie, ni a mí, ni a nadie, Dios jamás le va a dar la capacidad para que nosotros podamos decir, esta pastora se va al infierno, este pastor se va para el infierno, esta mujer cristiana que vive en pecado se va para el infierno. No, lo que sí podemos decir, que por su forma de vivir y su forma de ser, están propensos a caer a las puertas del infierno. Eso sí podemos decir, pero no podemos tener esa capacidad
de decir, ay, es que este pastor se va al infierno, lo que yo le acababa de decir, no, es que esta mujer se va al infierno, se va para el cielo, se va para el cielo. No, hermanos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en mi página de Facebook, Ministerio Cristo Viene TVB, que también tengo mi canal de YouTube con ese mismo nombre que le acabo de decir, yo he subido en Facebook videos de algunos siervos de Dios que no están haciendo bien las cosas. ¿Por qué los subo? No para estarlos avergonzando o para decir ellos se van al infierno. No, yo lo hago para que no imitemos lo que ellos hacen. ¿Sí me explico? O sea, ha habido siervos muy reconocidos que Dios los usaba, profetas de Dios que Dios los usaba, que Dios los llenaba de su espíritu, y después salieron con esa falsa doctrina de que dice que solo Jesús salva, donde dice que en Dios no hay tres personas, sino que es una sola persona, que el Padre se convierte luego en el Hijo, y luego el Hijo se convierte en el Espíritu Santo, y son tres manifestaciones. No, hermanos, yo pongo ese tipo de videos de esos siervos no para avergonzarlos o desearles que se vayan al infierno, no, sino para que no imitemos lo que ellos están haciendo. Entonces, otro claro ejemplo de por ejemplo, Yesenia Ten. Yo no voy a decir, ella se va a perder, ella se va para el cielo. Yo no tengo esa capacidad, hermanos. Pero ¿por qué he subido a veces videos de Yesenia Ten? Porque ella, sabemos que tiene un segundo matrimonio. Entonces, yo no para que imitemos lo que ella hizo de un segundo matrimonio. Fíjese bien, Dios prohíbe en la Biblia el recasamiento, pero hay una situación muy delicada, de que ahí la persona cristiana, óigalo bien, una persona cristiana cuando vive una situación diferente, donde queda libre porque su otro cónyuge no dio pie, o sea, es una situación diferente. Yo no estoy invitando al recasamiento, solamente estoy diciendo casos excepcionales, pero eso es de Dios quien lo autoriza, ¿sí? Quien Dios lo autoriza. Es decir, un cristiano que se divorcia, la palabra dice que no se puede volver a casar porque es adúltero, y la mujer repudiada tampoco, porque el que se casa con la repudiada adultera. Entonces, hermanos, fíjese bien, en todo el mundo, cuando una pareja cristiana se casa y luego viene a haber una separación de matrimonio, porque cada caso es muy, muy diferente. Y hay ocasiones en que el hombre o la mujer puede quedar libre, pero no porque quede libre quiera decir que ya tiene derecho a volverse a casar. Eso va a depender de que Dios se lo autorice, pero son casos excepcionales, hermanos. Son casos excepcionales, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy casado con mi esposa. Aquí donde yo le mostré el mar de Pie de la Cuesta, mar abierto, yo me casé en abril del 2012. Precisamente fue en Semana Santa 12. Hoy cumplimos
11 años de casados y fue en Semana Santa. Nos casamos primero aquí, donde es en esta casa que era de mi suegro. Aquí vino el juez del registro civil, la jueza, y nos casó. Y a la siguiente semana yo me casé ahí en Pie de la Cuesta, aquí donde está el mar. Entonces, hermanos, yo estoy unido con mi esposa. Pero si yo me separo nada más porque a mí me gustó otra persona, ejemplo, o que yo ya no me gustó mi esposa y yo me divorcio, yo ya no me puedo casar, ¿sí? Ya no me puedo casar. Hermanos, con esto le estoy dando a entender, no que yo estoy a favor del recasamiento, sino que hay que tener cuidado cuando un matrimonio cristiano se separa, no, y a lo mejor uno de ellos ya quedó libre porque el otro actuó mal, porque el otro actuó en una forma dolosa, maliciosa, y hubo engaño, dolo y mala fe. Entonces el otro queda libre, pero no porque quede libre quiere decir que tiene derecho a casarse. Eso solamente tiene que pedírselo a Dios en oración y en ayuno para que Dios lo autorice. Entonces, hermano, si yo he subido así de videos de Yesenia Ten, porque ella se volvió a casar, yo no la estoy condenando, yo no le estoy diciendo ella se va a ir al infierno. Lo que yo estoy dando a entender con los videos, que usted no imite lo que hacen otros siervos de Dios. Pero yo se lo recalco, yo no tengo ninguna capacidad y yo no tengo eso de decir este se va al infierno, este se va al cielo, esta se va al cielo, este se va al cielo, este se va al infierno. No, hermanos, porque le repito, Dios, su gloria es para Él, su poder es para Él y la adoración es para Él y bendecimos el nombre de Él. Hermanos, entonces es importante que nosotros vivamos en santidad, que nosotros obedezcamos la palabra y que usted lea la palabra, porque si usted no lee la Biblia, si usted no la lee, usted está en la isla de la fantasía. Y le voy a decir una mediocridad del cristiano, que un hijo de Dios cuando vaya a la iglesia lleve la Biblia en el celular. Esa es una total bobería, una total estupidez, perdón por la expresión, esto no es grosería, es una tontería, es una estupidez, es una babosada que alguien cuando vaya a la iglesia lleve la Biblia en el celular. O cuando van a predicar la palabra, cuando se va a predicar la palabra, nunca se debe de llevar la Biblia en el celular. Nunca se debe de predicar en un púlpito con el celular ahí, en la Biblia en el celular. Nunca vaya usted, cuando vaya a predicar, no lleve la Biblia en el celular. Llévela usted cargando y con esa predique la palabra, hermanos. Tenemos que alistarnos. Y déjeme decirle algo importante, hermano. Esta vez que yo fui acá, con mis hermanos fuimos, no voy a dar nombres ni voy a dar detalles por respeto a mis hermanos de acá de San Marcos Guerrero, pero fuimos, nos invitaron a un determinado lugar donde se alaba a Dios, donde se glorifica a Dios, y el pastor que estaba predicando, óigalo bien, hermano, el pastor que estaba predicando, yo no sabía que está casado por segunda vez. Y otro pastor que nombraron también
está casado por segunda vez. Yo no estoy diciendo, yo no los estoy condenando. Simplemente hay que exhortarlos y que el Señor nos dé la guianza y la sabiduría para poderlos exhortar. Por eso, hermano, le voy a decir una cosa muy importante. Aquí en Acapulco hay mucha violencia. Hay extorsiones, homicidios, droga, narcotráfico. Hay cosas, en verdad, hermano, muy terribles en Acapulco. Yo no quisiera venirme aquí a vivir. Me acuerdo que cuando yo estaba recién casado con mi esposa, estaba aquí mi suegra viviendo. Primero murió mi suegra y luego murió mi suegro. Pero mi suegra nos decía, vénganse aquí, construyan y aquí vivan. Entonces mi esposa me decía, oye, mira, es que yo quiero que nos vengamos a vivir aquí a Acapulco. Yo no quise. Después hubo un tiempo que yo le dije a mi esposa, oye, pues sí, venga, vamos a vivirnos a Acapulco, pero mi esposa ya no quiso. ¿Qué fue lo que pasó? Que fue el plan de Dios que no viniéramos a vivir aquí donde es la casa de mi suegro, sino que donde estamos allá en el Estado de México, ahí es el plan de Dios. Por eso es importante obedecerle. Entonces, hermanos, yo nunca aquí en Acapulco, yo no he visto desde los años desde que yo conocí a mi esposa, desde el 2011 que era mi novia, desde que me casé, de las veces que he venido, yo no he visto al menos una vez, nada más, eso fue poco, aquí arribita donde yo estoy, hacia arribita, unos hermanos se pusieron a predicar, pero años no he visto yo no he visto en la calle o hermanos que estén predicando la palabra. ¿Sabe quién? A los que sí yo he visto, a los testigos de Satanás, testigos de Jehová. Hermanos, es muy triste y muy deplorable ver cómo este estado ha decaído en la maldad. Ahora, ¿quién tiene la culpa? Dios, claro que no. Satanás tampoco. La iglesia de Cristo tiene la responsabilidad y la culpa de todo esto que está pasando, porque no nos unimos en oración, no nos unimos en ayuno. Y hermano, en verdad, esta vez a donde fuimos con mis hermanos, fuimos a un lugar donde se alaba a Dios, donde estuvo un pastor que yo nunca lo había visto hasta el domingo, o sea, de este domingo al anterior, de ayer en 8, me enteré que ese pastor está recasado. Pero anterior a él hubo un pastor, fíjese bien, hermano, hubo un pastor que empezó a predicar y empezó a abrir lugares. Y yo este domingo, del anterior domingo que fui, decían el pastor fulanito de tal, no voy a decir el nombre porque no quiero dar detalles, decía el pastor fulanito de tal que en su vida leyó 45 veces la Biblia y trabajó para la obra de Dios y hizo esto y ahora levantó esta misión. Pero óigalo bien, hermanos y hermanas, ponga mucha atención. Por eso yo le digo, debemos de agarrarnos de la mano del Señor, debemos de agarrarnos de su palabra, no confiar en el hombre. Una hermana que Dios le da revelaciones, ella me dijo, hermano, este pastor, antes de que muriera, el Señor le dijo, él tiene un pecado que no puede ver. ¿Y qué era lo que él tenía en vida? De que él estaba recasado con su segunda esposa y así se murió recasado. Cuando él murió, me platica esta hermana, muy linda, que el Señor le da un sueño de revelación y le muestra a ese pastor. Y ella ve
al pastor en el ataúd que él se echa a tierra y juntito al ataúd ve el infierno y oye la voz del Señor que le dijo: ¿ves a este hombre? Este hombre va a resucitar hasta el final del mundo. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Cómo? Y usted sabe, hermano, quiénes son los que van a resucitar hasta el final del mundo. Los que van a ser llevados al juicio final, los condenados, hermano. Y óigalo bien, eso está pasando en Acapulco. Y eso está pasando en varios estados. Y eso está pasando en el mundo entero, hermanos. Tengamos cuidado en vivir en santidad. Por eso, óigalo bien, hermano. Por eso el Señor dice: muchos en aquel día me van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre profetizamos. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco. De cierto os digo que nunca os conocí. Allá en Guatemala había un pastor muy famoso, muy conocido, que cuando él se presentaba a alabar a Dios en algún auditorio o en algún lugar donde se reunían los hermanos por montones, eran muchísimas congregaciones, ahí se manifestaba el poder de Dios, hermano. Ahí se manifestaba el poder de Dios. Pero este pastor que se llama Julio Elías de Guatemala, este pastor varias veces le hicieron la exhortación de que no cobrara por ir a predicar y alabar a Dios. Pero ese hombre malinterpretó la Biblia y dijo: el obrero es digno de su salario, y él cobraba 16,000 quetzales por ir a predicar la palabra y hacer y alabar a Dios con su grupo musical. Él, con dinero que empezó a cobrar, construyó su casa, se compró un buen carro, se compró buen traje, pero creo que él murió por cáncer. Y varios llamados le hicieron que no cobrara la palabra. Entonces, él no quiso hacer caso. Mi hermana, muy linda, Jiménez, de Guatemala, ella se llama, mi hermana de Guatemala, Miriam Jiménez, ella platica esta revelación que el Señor le dio en la madrugada. Le dice: te voy a llevar a donde está el pastor Julio Elías. Entonces, cuando murió el pastor Julio Elías, mucha gente del pueblo de Dios alabó y dijeron: ya está con Cristo, está en la gloria. Y hermanos, cuando la hermana Miriam platica esa experiencia, donde el Señor la lleva a donde está el pastor Julio Elías, el Señor le dice: te voy a mostrar cómo en el momento que él murió, qué fue lo que pasó. Cuando él muere, él se desprende su alma de su cuerpo y entonces él empieza a ver oscuridad. Y entonces empieza a decir: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué todo esto? Llegan 2 demonios riéndose de él, lo agarran de las manos, un cuerpo espiritual, y le ponen una plaqueta en el pecho que dice: por profanador. Entonces, cuando él dice: ¿qué es lo que pasa?, el Señor ahí hace presencia y le dice: todavía dices: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué no te acuerdas que tú vendías mi palabra? Tú vendiste mi palabra. Y él se arrepintió, pero ya no se pudo hacer nada. Óigalo bien, hermanos. Yo le voy a decir una cosa. Ese pastor Julio Elías, cuando él cantaba
con su grupo musical y predicaba, se veía la gloria de Dios. Pero el Señor dijo, cuando tú cantabas, le dijo a Julio Elías, cuando tú cantabas, cuando tú ibas, tú no sabías cuántos vendían sus propiedades, cuántos vendían sus animalitos para tenerte ahí. Y yo, por fidelidad a mi pueblo, por mi pueblo, no por él, sino por mi pueblo, yo me manifestaba a mi pueblo y me manifestaba y los bendecía. Entonces, fíjese bien, hermano, no ponga la mirada en el hombre. Ahí en mi página de Facebook, o usted lo puede ver en YouTube, donde una hermana le revela dos mujeres cristianas. Dice esta hermana, la esposa del pastor John Aguayo, que la ve desnuda, que la ve con movimientos sensuales, y luego menciona a una tal Suani Sotomayor. Creo que ella es de Honduras y vive en México, creo que es esa persona. No puedo dar detalles porque al parecer, no sé si sea, pero esta sierva de Dios menciona dos nombres de siervas de Dios. Hermano, ¿sabe cuál es el problema en el pueblo cristiano? Que cada cristiano está poniendo la mira en el hombre y no en Dios. Eso, hermano, eso es muy delicado, hermano. Usted no confía en mí, usted no confía en el hombre, usted glorifique a Dios. Eso es lo importante que nosotros debemos de tener, hermano. Yo quisiera que en verdad, si usted tiene página de Facebook, usted escriba, que usted diga, Señor, hoy me siento orgulloso o orgullosa, porque hoy salí a predicar y me gané 1 o 2 almas. Y usted lo puede escribir en el Facebook y decir, hoy vengo a dar un testimonio de poder. ¿Y por qué de poder, hermano? Porque le voy a decir una cosa, cuando usted vea milagros, esa es manifestación de poder. Cuando usted ve que al paralítico un siervo de Dios le dice, levántate y anda, y cuando le dice a un ciego, en el nombre de Jesús, rompo toda ceguera, y empieza a ver el ciego, y se empiezan a sanar los enfermos, esa es manifestación de poder. Pero no hay mayor manifestación de poder que cuando una alma es salva, porque dice la palabra que hasta los ángeles hacen fiesta en el reino de los cielos. Hermano, eso sí tenemos de qué apasionarnos. Eso sí tenemos de qué enorgullecernos y decir somos hijos de Dios, porque andamos predicando la palabra. Mire cómo dice la palabra. Dice el Señor, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado. Hermano, si usted no se pone, usted se alista, y si usted no se amarra del Señor, espero usted ni yo seamos cortados. Como dice la palabra, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado a las mismas palmas del infierno. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Yo hermano, en mi página, yo no voy a subir ni en YouTube a cualquier que se diga profeta, hermano. Mire, hermano, ponga mucha atención para que usted no caiga en la trampa, para que usted no se deje sorprender, para que usted no se deje sorprender. Óigalo bien, cuando usted vea a una persona cristiana, sea hombre o mujer, que está dando una profecía, no quiere decir que sea profeta, no quiere decir que sea un profeta. Óigalo bien, porque hoy en la actualidad hay tantos charlatanes y estafadores
que andan engañando a la gente. ¿Y sabe cómo le hacen los falsos profetas? Se copian las profecías de otros para empezarlas a soltar. Hermanos, hay hombres de Dios que están muy reconocidos en Face, en YouTube, y nada más se la pasan, pide y pide dinero. Tenga cuidado, no es malo cuando usted ofrenda o diezma, no es malo cuando usted ayuda a alguien, ¿sí? Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. Hasta ahorita, yo no sé cómo estuvo el asunto de Suani Sotomayor, pero yo por ahí supe, esto no lo puedo afirmar, según se dice que a ella se le dio un dinero a Suani Sotomayor. Creo que es la de Honduras, pero vive en México. Creo que es ella, no estoy seguro, pero así una sierva de Dios mencionó su nombre, que es una adúltera que quiere conquistar a los hombres mayores. Pero óigalo bien, hermano. Yo oí, me informé, pero no lo puedo afirmar si es cierto o no, pero lo que yo tengo entendido es que a ella se le dio un dinero para que construyera un templo, y no lo construyó, y construyó su casa. Así yo lo tengo entendido. No lo afirmo, pero tampoco lo niego. Óigalo bien, hermano. No ponga la mirada en el hombre. Usted no se deje sorprender por cualquier hombre. Óigalo bien. Allá en el Ecuador, no voy a decir el nombre, pero usted ya lo conoce. Y usted sabe quién es. Y es un hombre bien conocido. Óigalo bien. Y se lo pongo a Dios como testigo. Comparta la página, hermano. Comparta esta información. Óigalo bien. Allá en el Ecuador hay un hombre. No voy a decir el nombre. Nada más se apellida Zambrano. Una vez yo le escribí por WhatsApp para poder probar a ver qué tanto era su ambición. Y yo hice algo que a él le molestó. Y cuando él me dijo, no, es que yo quiero mi dinero, yo algo así dijo del dinero. Y yo dije, este hombre es ambicioso. Óigalo bien, hermano. Tenga cuidado. No porque sea muy famoso, no porque anda construyendo un terreno grande. Hermano, no ponga la mirada en el hombre o usted va a caer y se va a quedar. Cristo viene, hermano. Entonces, el Señor ya no tarda, ya su venida está cerca. Apocalipsis 13, que nos habla del que se va a rebelar contra Dios, ya va a salir al escenario. Mira, hermano, yo leía Mateo 24 desde que era yo un niño, porque yo estudié yo conocí al Señor desde los 10 años, pero leía la Biblia y después estuve a los 16, 15 años, entré al instituto para pastor. Luego estudié otro instituto, pero siempre leía Mateo 24 y a mí me confundía. Y luego Segunda Tesalonicenses, donde viene la aparición del inicuo, y yo decía, no, es que la iglesia sí va a ver al anticristo. Hermanos, la iglesia sí va a presenciar al anticristo, sí va a presenciar a este hombre de pecado. Entonces, hermanos, preparémonos. Sí, hermanos, ya estamos en la semana 70 de Daniel. Sí, hermanos, ya estamos en la semana 70 de Daniel. Yo sé que muchos se van a voltear conmigo, pero mire, yo confío en el de allá arriba. A mí no me importa si se me voltean muchos y me dicen, usted es un mentiroso, usted es un lengua larga. Hermanos,
Ya estamos en la semana 70 de Daniel. Va a aparecer el anticristo. Ya la gracia, como se lo ha revelado a diferentes siervos de Dios, ya se terminó, hermanos. Sé que me van a criticar, pero no me interesa, hermanos. No me interesa. Sé que muchos me van a dejar de hablar, no me interesa. Pero le voy a decir una cosa. Este hombre de pecado va a hacer su aparición y usted mismo va a ver cómo los judíos van a poder construir su templo. Léase Mateo 24, léase Mateo 24 y léase 2 Tesalonicenses, creo que es el capítulo 2. La iglesia sí va a presenciar estos acontecimientos, hermanos, sí los va a presenciar. Eso era lo que a mí me tenía confundido de años. Yo decía, pero ¿cómo es que la iglesia va a ser arrebatada y luego aparece el anticristo? Si yo lo leía en Mateo 24 y lo volví a leer y yo decía, yo no estoy convencido. ¿Por qué dicen esto de que primero va a ser arrebatada la iglesia y luego el anticristo? No, hermanos, el anticristo ya está en la tierra. Se va a levantar y va a ser su aparición. Hace poco, no sé si como 2 semanas, usted lo puede checar, los judíos entraron a una de las mezquitas de los palestinos y lo sacaron. Hermanos, ya se va a empezar a hacer aparición este inicuo, ya va a hacer la aparición, y vienen las leyes marciales. Y vienen acontecimientos muy fuertes. Viene el asteroide. Óigalo bien, hermano. Y yo le digo, no le aseguro, pero sí yo estoy seguro, pero a usted no le aseguro, sino que yo estoy seguro que Cristo es más probable que no pasemos del 2030. No lo estoy afirmando, hermanos, pero cada vez más estoy seguro yo mismo de que mi Señor ya viene pronto por su iglesia. No creo que pasemos el 2030, no lo estoy afirmando, pero cada vez más veo más la venida cerca de mi Señor. Hermanos, ya estamos en esta semana. El anticristo viene otra vez. Ya se cumplió la apostasía. Ya se cumplieron la profecía de Jerusalén, que sería la manzana de la discordia. Ya se cumplió todo, hermano. Ya está cumplido todo, terremotos. Ya está cumplido todo, pandemias. Ya está cumplido todo, hermanos. Ya no hay profecía que falte por cumplirse. Entonces, yo le puedo decir que lo más probable que ya no pasemos del 2030. No me atrevo a afirmarlo, pero eso me da más la seguridad por los acontecimientos que se están viendo en toda la tierra. Viene una roca grande, hermanos, terremoto a nivel mundial. Estamos viendo todo cumplimiento de la palabra. ¿Qué esperas tú, hermano, para salir de tus casillas y empieces a buscar las almas? Para que en aquel día el Señor te diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Óigalo bien, hermano. En la eternidad el Señor va a tener sus reuniones. No sé si vaya a ser en el milenio o vaya a ser después del milenio. El Señor va a tener sus reuniones y ahí van a estar siervos de Dios, pero no van a estar cualquiera de los que se hayan salvado.
son siervos de Dios que en la tierra, por lo que hicieron, alcanzaron un reconocimiento delante de Dios. Reconocimiento de galardón, a eso me refiero, porque la salvación es por gracia, no por obras. Entonces, ahí solamente van a estar determinados siervos de Dios, al parecer como Gigi Ávila, no sé quién más pueda estar, pero son siervos de Dios que en esta tierra trabajaron para el Señor y se esforzaron y ganaron almas, óigalo bien, almas, principalmente almas de aquellos que un día se apartaron y tenían 30 años de apartados, y esos siervos de Dios fueron utilizados para predicar el Evangelio, y que esas almas, cristianos que se habían apartado desde 30, 40 años, regresaron al camino. Hermanos, la gloria es para Dios. No deje pasar esta bendición que Dios nos da. ¿Quieres seguir en tu comodidad? Sigue en tu comodidad. Tú te sientes bien así, nada más yendo a la iglesia. Y una iglesia que ni siquiera te llena, que donde el pastor está más apagado que tú. Si así te sientes bien, de sucio, te voy a decir como Apocalipsis dice: ensúciate más, revuélcate más, vive más la perdición, si así quieres estar. Dice que aquel que quiera estar sucio, ensúciese más, dice Apocalipsis, pero el que es santo, santifíquese más. Si tú no quieres salir de tu núcleo, si tú no quieres y te sientes bien, entonces siéntete bien, porque cada uno entregará cuentas delante de Dios. Ahora preguntémonos, tú y yo, ¿dónde pasaremos la eternidad? Si cada uno está luchando por su salvación. Hermanos, el Señor va a dejar muchas iglesias cristianas, entre comillas. El Señor va a dejar muchas iglesias, no van a ser arrebatadas, porque se subían al altar y lo ensuciaban con su ropa inmunda. Mujeres se subían al altar a predicar con sus vergüenzas. Hombres se subían al altar predicando y adulterando. Hombres predicadores se subían al altar y vivían una fornicación. Óigalo bien, ya Cristo viene. Si a usted no le ha amanecido, después de que la iglesia sea arrebatada, le va a amanecer, pero será demasiado tarde. Será demasiado tarde. Es mejor que se aliste, es mejor que se prepare, es mejor que deje su comodidad, lea la palabra, cómase la palabra de Dios. Hermano, yo le pregunto, no es malo navegar en internet cuando se aprovecha el tiempo, escuchando profecías de Dios. Pero los que escuchan las profecías no saben si son de Dios o son de la carne. ¿Cuánto tiempo navegas en el internet? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura de la palabra? Mire, yo escuché a un profeta de aquí de México que sale así, tiene esa idea, óigalo bien, para que vea que Satanás es astuto. Tiene esa idea de que, como dice la Biblia, mucho estudio es fatiga de la carne, porque la palabra mata y el espíritu vivifica.
porque la palabra, así dice, porque la palabra mata y el espíritu vivifica, y mucho estudio es la fatiga. Óigalo bien, usted no le haga caso, hermanos. Y quiero hacer una observación. Si usted ve a un siervo de Dios, óigalo bien, hermanos, si usted ve a un siervo de Dios que le dice apriétele allí a la estrellita, hermanos, sálgase de ahí. Yo no quiero que nadie le apriete a la estrellita porque es algo como un dinero digital de Facebook. Hermanos, yo no quiero monetizar ni estoy interesado en monetizar. Si usted ve a un profeta, a un siervo de Dios que le dice apriétele ahí a la estrellita, no, hermanos, sálgase porque ese es un ladrón estafador, hermanos. Por favor, no hay que vender la palabra. Me despido ya hoy, ya anocheciendo aquí en Acapulco, hermanos, deseándoles que tengan una excelente noche aquí en México y en otros países donde va amaneciendo, que tengan un excelente día. Me despido de ustedes, hermanos. Soy el pastor Alberto Colín, desde México, aquí en Acapulco, Guerrero, para la gloria de Dios. Mi número telefónico es, con la alada de México, más 52 74 42 69 08 50. Nos vemos en la siguiente transmisión. Cristo viene pronto. Ya están los ángeles preparados para su venida.